se oye? ¿Sí se escucha? No, ¿verdad? Bueno. 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 ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Bien, gracias a Dios, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí. Bien, pues vámonos directos a la enseñanza, hermanos. Quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título La importancia de cuidar los fundamentos. La importancia de cuidar los fundamentos. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí, Señor, para exaltarte, glorificarte, rendirnos, Señor, delante de tu presencia, expresar la gratitud que tenemos, Señor, por lo bueno y maravilloso, Señor, que has sido para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, ahora queremos disponer nuestro corazón para escuchar el consejo de tu palabra, Dios. Danos gracia, danos sabiduría, humildad, Dios, para poder escuchar tu palabra. Sobre todo, Dios, danos el poder para poder poner en práctica, Señor, el consejo de tu palabra. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra fundamento, hermano, o fundamentos, viene del latín. El origen etimológico de esta palabra es fundamentum. Es la suma de dos palabras de esta lengua. Es el sustantivo fundus, que significa base, fondo o terreno, y el sufijo mento, que significa instrumento, medio o resultado. Fundamento, hermanos, es la base, cimiento o principio en el que se apoya y descansa o se desarrolla una cosa o algo. Puede tratarse de una base literal y material de una construcción, o a la seriedad, a los principios básicos de algo. O puede ser también el sustento simbólico de algo. Por ejemplo, cuando decimos o escuchamos que alguien dice, el respeto por el compañero y por el rival es el fundamento del éxito del equipo. Están ellos estableciendo, están poniendo como fundamento que para ellos el respeto a su compañero y a su rival, ese es el fundamento. Otro ejemplo, no voy a apoyar una candidatura que no tenga ningún fundamento. ¿Sí han escuchado alguna frase de esas? El edificio tiene fallas desde su fundamento. ¿Qué quiere decir? Desde sus cimientos. Está mal desde su base, ¿sí? Fundamento se usa con el propósito de dejar claro la importancia de los pilares, de los cimientos o fundamentos que tiene cada cosa o cada persona. Un fundamento es una base sólida, fuerte, firme y segura, que no puede moverse ni ser destruido fácilmente y sostiene cualquier cosa que descansa sobre él. Eso a grandes rasgos es lo que significa la palabra fundamento, o como lo define la sociedad. Ahora, el fundamento bíblico o el significado del fundamento es del hebreo yesod y del griego semelios, y se refiere a la base sólida y esencial sobre la cual se edifica la fe, la doctrina
y la vida espiritual, siendo Jesucristo la roca, la piedra angular, el fundamento principal, y las enseñanzas de los apóstoles como fundamento apostólico de la Iglesia. Todo siendo sostenido por la verdad de las Escrituras. Eso es un fundamento para un cristiano, un fundamento bíblico. Entonces, cuando la ley y el orden, los principios, fundamentos y valores que sostienen a una persona, a una familia, un grupo o sociedad se corrompen y se desmoronan ante nuestros ojos, ¿qué debe hacer el justo? ¿Qué debe hacer un cristiano? Bueno, los justos debemos confiar en Dios, ya que Él está en su trono viéndolo absolutamente todo. Ante la crisis y la incertidumbre, ya sea moral, social o legal, si se pierden los fundamentos, los cimientos sobre la cual se vive, ¿qué deben hacer los cristianos ante esta situación? Y es una realidad, hermanos, en nuestros días. Bueno, como ya lo dijimos, Dios está en su trono en el cielo, observando y examinando a todos los seres humanos. Ante la destrucción de los fundamentos, la respuesta del justo, del cristiano, es seguir confiando y dependiendo de Dios, quien a su tiempo traerá juicio sobre los malvados y hará que los rectos, que los justos, vean su rostro. ¿Hasta aquí vamos claros, hermanos? ¿Sí? Bien. Te voy a pedir que me acompañes al Salmo 11, del 3 al 5. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 11, del 3 al 5 dice: Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Entonces, vemos cómo este salmo, hermanos, nos anima a descansar y a confiar en Dios, aun a pesar de lo que podamos ver o de lo que veamos que se está desmoronando a nuestro alrededor. El fundamento bíblico se refiere a las bases de la fe cristiana, siendo Jesucristo la piedra angular y el fundamento central de la iglesia. Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia y la vida de los cristianos en Jesucristo. Efesios 2, del 20 al 22, traducción lenguaje actual. Efesios 2, del 20 al 22, dice: Todos los miembros de una iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Yo creo que está muy claro, ¿no? Aquí en este
En esta versión, por eso me gusta buscar algunas versiones que sea un poquito más entendible. Ahora, hasta aquí hemos visto lo que significa un fundamento. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un fundamento? Entonces, existen algunos fundamentos básicos para la vida del cristiano. Así como hay fundamentos en la sociedad, hay cimientos, hay fundamentos para construir una casa, un edificio, también hay fundamentos básicos, esenciales para la vida del cristiano. Número 1, fundamento número 1. El fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Primera de Corintios 3, versículo 11, por favor. Primera de Corintios 3, 11. Hablando Pablo, hermanos, escuchen lo que dice. Porque nadie, y nadie en su original significa nadie, hermanos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense bien, hermanos. Este es el fundamento que Pablo estableció al predicar a Cristo, cuando empezó precisamente a establecer, a fundar la iglesia de Corinto. Esto nos enseña, escuchen hermanos, que cualquiera que quiere edificar la iglesia, llámense maestros, pastores, predicadores, padres, etcétera, debemos construir la iglesia con materiales de alta calidad, con sana doctrina, pero sobre todo, hermanos, con testimonio personal. Sana doctrina y con testimonio. Que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo está desafiando a los líderes de la iglesia a tener una predicación, una enseñanza sana, firme, doctrinal, pero que vaya acompañada con un buen testimonio. Porque pues de nada sirve tener muy buena retórica, expresarnos muy bien, tener mucho conocimiento de la palabra de Dios mismo, si nuestra vida, nuestro testimonio no refleja eso. ¿Sí? Un edificio será tan sólido y firme como lo sean sus cimientos, sus fundamentos. El fundamento de la vida cristiana es Jesucristo. Él es nuestra base. Cada cosa que somos y hacemos debe de ser de acuerdo al modelo, al fundamento que es Cristo. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí o no? Gracias a Dios. Número 2, segundo fundamento básico, esencial para la vida de un cristiano. El número 1, ¿cuál es? Jesucristo como nuestro fundamento. Número 2, la Biblia. Es otro fundamento indispensable para un cristiano. Es una base sólida y firme, ya que en la Biblia nos revela quién es Dios y nos guía hacia la fe en Jesucristo. En la Biblia es donde encontramos la verdad sobre Dios y su plan de salvación para todas las personas que se arrepienten, guiándolos hacia la fe en Jesucristo como su fundamento sólido. La Biblia, hermanos, es indispensable en la vida de un cristiano. Es un fundamento, es una base sólida. Hechos 4, 11 y 12, en palabra de Dios para todos. Hechos 4, 11 y 12, dice: Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores la piedra que ustedes los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal.
Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Yo creo que está perfectamente claro, ¿no? ¿O alguien no entendió? Muy claro, ¿no? Solo en Jesús encontramos la salvación. No existe en el mundo ningún otro nombre, ningún otro medio por el cual el ser humano pueda ser salvo. La cabeza del ángulo une dos lados de una cara y los mantiene juntos. Pedro dice que los judíos rechazaron a Jesús, pero ahora Jesucristo ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. Sin Él no habría iglesia porque no puede sostenerse. Muchas personas no creen al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Pero hermanos, esto no lo decidió la iglesia, esto lo decidió Dios mismo. El medio para obtener salvación de un ser humano es Jesucristo. Es el único que puede salvarnos. Sabemos lo que dice Juan 14:6, hablando Jesús, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, nadie puede ser igual a Jesucristo. Imposible. Como cristianos, podemos tener una mentalidad abierta a diferentes cosas, pero no en la forma de cómo somos salvos del pecado. Podemos tener puntos de vista diferentes de algunas cuestiones, pero en referencia a cómo el ser humano es salvo, hermanos, solamente es por medio de Jesucristo. Solo por medio de Él, hermanos. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados de la humanidad. Ningún otro maestro vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro maestro resucitó de la muerte. Ni Buda, ni Hare Krishna, nadie, hermanos. Solo Jesús tiene ese poder de resucitar de la muerte. Nuestro enfoque está en Jesucristo. Dios lo ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él. Voy a volver a repetirlo. Jesucristo es nuestro enfoque y Dios lo proveyó para nosotros para que tuviéramos una relación eterna con Él. Eso es maravilloso, hermanos, porque Jesucristo es nuestro camino hacia el Padre, hermanos. Y Él quiere tener una relación eterna con cada uno de nosotros. ¿No les parece maravilloso esto, hermanos? No hay otro nombre ni camino fuera de Jesucristo. Entonces, llevamos el segundo fundamento. Tercer fundamento, la fe. La fe es la base, el fundamento para una relación correcta con Dios. La fe significa creer en la existencia de Dios y en el cumplimiento de sus promesas en la Biblia. Hebreos 11, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, ¿será
base indispensable, fundamental, la fe, hermanos, es esencial. Ahora, escuchen, hermanos, creer que Dios existe no es suficiente, hermanos. Creer solamente que Dios existe no es suficiente, porque aún los demonios creen y tiemblan. No es suficiente solo por creer, hermanos. Dios, hermanos, no quiere que solo conozcamos de su existencia. O sea, Dios no quiere nada más que le conozcamos y ya, hermanos. Lo que Dios quiere es que tengamos una relación íntima con Él. Que lo conozcamos, que tengamos esa comunión, esa intimidad con Él. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el que lo busca sinceramente tiene la hermosa recompensa de su presencia en su vida. Esto es maravilloso, hermanos, que tú buscas a Dios, anhelas su presencia y la recompensa es que Él está ahí. Esto es maravilloso, es fundamental, hermanos, para la vida del cristiano. A veces nos preguntamos, ¿cuál será el final de las personas que no han conocido de Cristo, que no han leído la Biblia? Pero Dios nos asegura que todo el que lo busca con fe, en base al conocimiento que tiene Dios, esa persona será escuchada por Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, las personas deben ser sinceras y honestas en su búsqueda de Dios, ya que todas las personas que escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, somos responsables de lo que oímos y de lo que hacemos. Todos somos responsables de lo que oímos y de lo que hacemos. Entonces, es indispensable, hermanos, para cada uno de nosotros la Biblia, conocer la palabra de Dios. La fe es una base indispensable. Tener fe en Dios, hermanos. ¿Sí? Bien. Entonces vemos que las personas son responsables de cuando se les predica el Evangelio. Y cada uno de nosotros de igual manera somos responsables de lo que oímos y hacemos con la palabra de Dios. Cuarto fundamento. La oración, hermanos. La oración. Es fundamental la oración en el cristiano. Para pedir guía y dirección a Dios y no depender de nuestras fuerzas humanas, sino confiar en Dios para cada situación que estemos pasando en la vida diaria. Es indispensable, hermanos, la oración en la vida de un cristiano. Mateo 26, 41, traducción lenguaje actual. Mateo 26, 41. Hablando Jesús, hermanos. Jesús está hablando aquí y escuchen lo que dice. No se duerman. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Claro, hermanos, muy claro. Ahora, fíjense bien, hermanos, Jesús, quien está hablando aquí, usó en este versículo, hermanos, la somnolencia de Pedro para prevenirlos de las tentaciones que pronto iban a enfrentar.
Antes de que Jesús fuera arrestado, hermanos, él se aparta a orar y se lleva a 3 de sus discípulos. Y les dice, espérenme aquí mientras yo voy y oro. Y cuando regresa, hermanos, halla a sus 3 discípulos en los brazos de Morfeo, durmiendo. Y Jesús amorosamente les dice, no se duerman, velen. ¿Ni una hora han podido velar conmigo? Se va nuevamente, la segunda ocasión, regresa y los vuelve a encontrar dormidos. Tercera ocasión y pasa lo mismo. Lo que Jesús les estaba previniendo, hermanos, y les estaba dando, escuchen, hermanos, la clave del éxito para vencer las tentaciones, la oración. Pedro no pudo orar, no oró, y cuando llegó el arresto de Jesús, lo negó. Hermanos, aquí hay una clave para nosotros. La clave, hermanos, para vencer la tentación es la oración, porque en nuestras propias fuerzas humanas, hermanos, no podemos. No podemos, aunque yo me haga el propósito y diga, ahora sí me voy a levantar a orar, ahora sí voy a leer la Biblia. Hermano, en nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos el poder y la ayuda de Dios. Pedro negó a Jesús. Estar alertas y orando, estar alertas es ser consciente de las tentaciones, ser honestos de nuestras debilidades humanas, es estar fortalecidos a través de la oración. La tentación, hermanos, nos ataca en las áreas que somos más débiles. Es ahí, hermanos, donde la tentación nos ataca. Y en nuestras propias fuerzas humanas, hermanos, es imposible poder salir victorioso de la tentación. La oración nos fortalece ante las tentaciones. La vida y ministerio cristiano no es una vida de éxitos, sino una vida de entrega en la que muchas veces se nos acaban las fuerzas humanas y solamente con la oración, en la intimidad, en la búsqueda personal de Dios es donde obtenemos la fuerza que necesitamos para seguir adelante en las pruebas de la vida y vencer las tentaciones. En la oración, en la intimidad. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, hermanos. Podemos conocer mucho de la palabra de Dios. Debatir sobre doctrinas. Pero si no vamos diariamente al lugar secreto en oración, a la fuente de nuestra fortaleza, hermanos, seremos como címbalos que retiñen. Podemos ser personas que les gusta hablar mucho de Dios, pero que les cuesta mucho trabajo estar con Dios en la intimidad. Esa es la enorme diferencia, hermano. Podemos tener mucho conocimiento de Dios y de la Biblia y podemos tener el deseo de predicarle a la gente de Dios, pero ¿cuánto tiempo buscamos a Dios en la intimidad? Esa es la clave del éxito, hermanos. Pasar tiempo en la búsqueda de Dios. Jesús amaba a la gente, hermanos. Pasaba tiempo con ellos predicando,
sanando, liberando. Pero sabía, hermanos, que si no apartaba tiempo para orar a su Padre, entonces no tendría nada que ofrecerle a esa gente. Preguntémonos, hermanos, ¿qué le ofrecemos a la gente? ¿Qué le damos a la gente? Si no pasamos tiempo en oración, en la búsqueda de Dios. Jesús sabía que su fuerza no venía por sus buenas enseñanzas, y vaya que eran buenísimas enseñanzas. Pero él sabía que su fuerza no venía por sus buenas enseñanzas. Me perdí, hermanos, perdón, déjenme, me vuelvo a encontrar. Jesús sabía que su fuerza no venía por sus buenas enseñanzas, por lo bien que se expresaba. No, Jesús sabía que su fuerza venía del Padre que lo sostenía. Jesús lo tenía claro, hermanos. Él sabía que si antes de levantarse, antes de abrir su boca con la demás gente, no pasaba tiempo en la intimidad con su Padre, dándole las direcciones, las instrucciones, qué es lo que debería hablar, qué es lo que debería de hacer. Hermano, Jesús sabía que él no podía hacer nada por su propia cuenta. Conocimiento bíblico, pero sin oración no hay poder espiritual, hermanos. Tenemos mucho conocimiento, podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay oración, no hay poder para vencer la tentación, ni las pruebas. Dios, hermanos, es todopoderoso, es omnisciente y es omnipresente, pero Él usa nuestras oraciones para las necesidades de las personas, de nuestras necesidades y las necesidades de las demás personas. ¿Cómo es posible esto? Pues no lo entendemos, pero es una realidad. Dios usa la oración. La Biblia nos exhorta a orar unos por otros y por los que nos gobiernan, ya que nuestras oraciones hechas con fe tienen resultados poderosos en las manos de Dios. ¿Será importante la oración, hermanos? Es fundamental. Podemos ir evaluándonos cada uno de nosotros. Jesucristo es mi fundamento, la Biblia es mi base, tengo fe en Cristo, mi oración, mi intimidad, ¿cómo está mi tiempo de comunión con Dios? 5. Quinto fundamento. La obediencia a las enseñanzas que escuchamos. Creer y vivir de acuerdo con lo que se enseña de la Biblia es fundamental para mi crecimiento espiritual. De nada me sirve venir aquí y estar una hora escuchando si saliendo de aquí no lo voy a poner en práctica. Santiago 1, del 22 al 25, palabra de Dios para todos. Santiago 1, del 22 al 25 dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. ¿Cuántos estamos escuchando el mensaje? No es suficiente con escuchar el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo,
se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Hasta parece que están hablando de mí. Dice, se ve en el espejo, pero luego se va y pronto se le olvida lo mal que se veía. Pues eso nos conviene, ¿verdad? Vernos y olvidarnos. 25. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. ¿Cuál es la diferencia aquí, hermanos? ¿Cuál es la clave aquí? Oír y hacer. Porque pues podemos oír muchas cosas, podemos escuchar buenísimas enseñanzas. Se nos puede presentar Jesucristo mismo, hermanos, y darnos una enseñanza, pero si nosotros solamente la oímos y no la llevamos a la práctica, de nada nos sirve, hermanos. Dice, se engañan a ustedes mismos. Se va y pronto olvida lo mal que se veía. Cuando nosotros vamos a un espejo, hermanos, pues vemos nuestro rostro, ¿no? Vemos nuestras imperfecciones. Lo que está pasando aquí, hermanos, es un simbolismo. El espejo es la palabra, es la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia, me reflejo en la Biblia y la Biblia me refleja cómo estoy yo delante de Dios. La Biblia nos refleja, hermanos, nuestras carencias y nuestras debilidades. Es en la palabra de Dios, hermanos, donde si vemos, dice, el que se fija bien en la perfecta ley. Dios me dice en la Biblia, a través del espejo, tienes que amar a tu esposa. Y si yo no lo hago, hermanos, me estoy olvidando de lo que el espejo, la Biblia, me está diciendo. Si la Biblia me dice, tienes que honrar a tus padres, y no lo hago, me estoy olvidando de lo que el espejo me está reflejando. Entonces, es súper indispensable venir a la iglesia, gracias a Dios, pero poner en práctica el consejo de la palabra. Es muy importante saber lo que la Biblia dice. Es muy importante, hermanos, saber lo que la Biblia dice. ¿O no? Claro que es de suma importancia, pero es mucho más importante poner en práctica, vivir lo que la Biblia dice. Es mucho más importante. El tiempo que yo paso estudiando la Biblia, en la búsqueda de Dios, en la intimidad, hermanos, se debe de ver reflejado en mi conducta, en mis actitudes y en mis decisiones. Yo puedo decir, yo oro, yo leo la Biblia, yo medito, pero si mi vida no lo refleja, pues podemos decir muchas cosas, ¿no? No es suficiente con venir a la iglesia y escuchar las enseñanzas. Debemos hacer lo que aprendimos en la Biblia. Venir a la iglesia y escuchar solamente la enseñanza no nos hace ser cristianos, sino practicar lo que escuché de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hemos puesto este ejemplo? Imaginémonos que ahorita entra un Volkswagen aquí a la congregación y lo ponen aquí adelante. Y detrás del Volkswagen entra un BMW. Y los dos carros entraron aquí a la congregación y cerramos las puertas y nos vamos. Y el día de mañana llegamos y abrimos la puerta y podemos decir que porque el Volkswagen
y el Mercedes-Benz entraron a la iglesia, los dos son BMW, por el simple hecho de que entraron por la puerta de la congregación, los dos se convirtieron en un BMW, ¿sí o no? Para nada. Entonces, el hecho de entrar por las puertas de la iglesia, venir y estar aquí, no nos hace ser cristianos. Lo que nos hace ser cristianos es escuchar y vivir el mensaje de la palabra. Esa es la enorme diferencia. Mateo 7 del 24 al 27, Mateo 7, 24 al 27, hablando Jesús, dando una enseñanza, una ilustración, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Oye y hace. Oye y no hace. ¿Se fijan la diferencia, hermanos? O sea, oír, pero hacer. El que oye y hace es una persona prudente, sensata, que reconoce que lo que está escuchando es una palabra, es una dirección de parte de Dios, pero no solamente la escucha, sino medita, reflexiona y hace los cambios necesarios. Esa es una persona prudente. Una persona insensato es el que oye, pero no hace. El que dice, bueno, sí dicen, pero tal vez si yo lo hago de esta manera, me funcione. Bueno, sí dice la Biblia, pero a mí me ha dado resultado así. Esa es una persona insensata. A los dos dice que vinieron ríos, soplaron vientos, y los dos ríos, vientos, pegaron contra la casa. A los dos por igual. La diferencia es el que estaba fundado, cimentado sobre la roca, sobre Jesucristo. Esa es la enorme diferencia, hermanos. 6, fundamento número 6. La comunión. Reunirnos con otros hermanos para compartir los alimentos, compartir la palabra de Dios y pasar un tiempo de edificación mutua es fundamental para el crecimiento espiritual de un cristiano. Indispensable el convivio fraternal, amoroso, respetuoso entre cristianos. Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí, versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, como consecuencia, añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Estos cristianos eran hombres y mujeres diligentes, eran constantes en su asistencia a la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, podemos aprender varias cosas
de la primera iglesia después del Pentecostés. Inciso A, anhelaban la palabra de Dios, leída y escuchada. Pensemos en esto, reflexionemos. Cuando una persona no le interesa conocer de la palabra de Dios, que no tiene el deseo por conocer más de la Biblia y de Dios, hay suficientes motivos para hacer una evaluación de su nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque sin alimento físico y espiritual, la persona está propensa a morir. Si tú no te alimentas un mes físicamente, ¿qué va a pasar, hermanos? Si no comemos durante un mes, pues vamos a bajar de peso, vamos a empezar con anemias, y si no comemos, muy probablemente vamos a morir. De la misma manera, hermanos, si no nos alimentamos espiritualmente, estamos propensos a la muerte. Inciso B. Se ocupaban en la comunión unos con otros. Había un compañerismo santo, generoso. Compartían con todos los hermanos. Un compañerismo, pero un compañerismo santo. Hermano, nos vemos a la salida, nos vamos a comer, sí. Y abrían sus casas, abrían sus refrigeradores, pero sobre todo, hermanos, abrían su corazón. Inciso C. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sin murmuraciones, sin críticas y envidias. También participaban juntos de las celebraciones de la Santa Cena. Ellos sabían que eran la iglesia, sabían que tenían que reunirse. Inciso D. Participaban en grupo en las oraciones. Y esto no porque no se pueda orar individualmente, claro que lo puedes hacer. Pero cuando oramos en grupo con los demás hermanos, unimos nuestra fe y nuestro amor por Dios y por su obra, hermanos. Oraban juntos. Una invitación a la oración, a venir al tiempo de oración. Inciso E. Alababan a Dios. Y esto de que alababan a Dios no es que se esté añadiendo la alabanza, sino que toda oración sincera debe de comenzar siempre alabando a Dios. Señor, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos por lo bueno, maravilloso, fiel, justo, santo que eres. Empezamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, ¿qué significa la confianza en Dios como el fundamento que permanece firme para siempre, aun cuando todo lo demás se derrumba? Significa para los cristianos una llamada a la oración, a la predicación del Evangelio, a poner la esperanza en Jesucristo, a mantenerse firme en los fundamentos bíblicos que permanecen para siempre y a no dejarse envolver por los principios del mundo. En el momento en que se tambalean los fundamentos, las bases de una familia o de una sociedad, los cristianos debemos superar esas crisis confiando y dependiendo de Dios sin temor por lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Hermano, tú puedes irte, ahorita que está de moda, a Groenlandia. Hermano, si la presencia de Dios no está ahí contigo, hermano, no sirve que te vayas al fin del mundo. En cambio, puedes estar en un lugar
donde vemos que las cosas están terribles, hermano, pero nosotros estamos parados, fundamentados en la roca inconmovible, Jesucristo. Esa es la enorme diferencia. Si se destruyen los fundamentos de la fe cristiana, si se le quita a la gente las cosas sobre las cuales la fe se basa en Dios, y nosotros no les persuadimos de que su religión es una mentira, que están equivocados, entonces quedarán en ruina y sus corazones quedarán sin esperanza. Los principios de nuestra fe cristiana son los fundamentos sobre los cuales están edificados la esperanza y la justicia. Debemos estar firmes sobre estos fundamentos. De lo contrario, si los dejamos de formar o si los olvidamos, ¿qué ha de hacer el justo? Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aquí hay una advertencia de la palabra de Dios. A no traspasar los límites establecidos desde la antigüedad. Límites establecidos por los apóstoles, basados en la ley de Dios, para salvaguardar el orden y la paz en la comunidad. Existe una apatía en el mundo hoy en día de hacer a un lado los linderos, los límites establecidos tanto por la palabra de Dios como por hombres y mujeres justos. Es una resistencia, una oposición frontal y directa a lo que nos hace ser lo que somos como seres humanos civilizados y pensantes. Hay un rechazo hacia la Biblia que a la vez nos muestra la libertad que tenemos en Cristo y nos marca los límites de esa libertad. Hacer a un lado o traspasar los linderos es jugar con fuego, es despreciar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra para el bienestar del ser humano en medio de la sociedad que vive. Tenemos que entender que todo lo que Dios dejó escrito, hermanos, Él inspiró a través del Espíritu Santo a los hombres para que escribieran la palabra de Dios. Por lo tanto, cada advertencia y cada exhortación nos sirve como un límite. Cada principio, cada dicho sabio escrito en la Biblia es un fundamento. Y es sobre esos fundamentos y dentro de esos límites que los hijos de Dios, los cristianos, debemos de vivir y andar. Sobre los límites y fundamentos escritos en la palabra de Dios. Jeremías 6:16, nueva traducción viviente. Jeremías 6:16. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Lo que contestó el pueblo de Israel, hermanos. Aquí el profeta Jeremías reprende a Israel por haberse apartado de las sendas antiguas, por su rebeldía a la palabra de Dios, por su maltrato hacia los profetas, que hizo que sus sacrificios no fueran aceptables delante de Dios. Tanto se habían apartado de Dios que sus ofrendas ya no eran recibidas, sus oraciones no eran oídas y su esperanza se había acabado. Y viene
la amonestación de parte de Dios. Ahora, aquí hay una diferencia, hermanos. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ahora nosotros tenemos el camino libre hacia el Padre. Aprovechemos de esa gracia que Jesucristo nos ha regalado para acercarnos con corazones purificados y arrepentidos delante de Dios. Los caminos de los que habla el profeta Jeremías cuando dice: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, son los mismos caminos que habla Proverbios 12:28. Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Quién es el justo, hermanos? Jesucristo. Él es el que nos justifica. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Es el mismo camino del que habla Jeremías. Ahora, pregunta: ¿dónde podemos pararnos a preguntar por las sendas antiguas y preguntar por el buen camino? Salmo 119, del 9 al 12, palabra de Dios para todos. Salmo 119, del 9 al 12 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas. Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus mandamientos. Hermanos, la palabra nos muestra el camino para andar en él. Ahí mismo, Salmo 119, versículo 105. Palabra de Dios para todos. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿La palabra de quién, hermanos? ¿De los hombres? La palabra, la Biblia, hermanos, es una lámpara que nos alumbra el camino por el que debemos andar. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, hermanos. Y sobre de ese camino es donde debemos andar. Los que critican los caminos antiguos son como los de Jeremías 6:16. Dios los juzgó cuando les dijo que preguntaran por las sendas antiguas y el buen camino, y ellos dijeron: no andaremos. Es peligroso ponernos en contra de Dios y de sus caminos. Tal vez, hermanos, tal vez seremos criticados por pararnos firmes sobre el fundamento, por predicar lo más rectamente posible la palabra de Dios, por vestirnos de una manera santa, por tocar o escuchar música espiritual, pero preferible ser despreciados por los hombres que ser desechado por Dios. ¿No creen? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿De qué sirve vivir si no vivimos para Dios? Él es nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestra meta. Él es nuestra razón de vivir. Los caminos antiguos sirven para pararnos firmes sobre el fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe. Todo se edifica sobre Cristo Jesús. No estamos siguiendo a un hombre, hermanos. Eso sería seguir en tinieblas, como las sectas que siguen a los hombres. Nosotros seguimos a Cristo, hermanos. Juan 8:12. Juan 8:12 dice:
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, sigamos a Cristo. Si Él es la luz y si lo seguimos a Él, no andaremos en tinieblas. Hermano, qué fabuloso es seguir a Cristo. Qué fabuloso es rendir mi vida hacia Él. Jesús dijo ser la luz del mundo. Así como la columna de fuego en el Antiguo Testamento representaba la presencia, la protección y la dirección de Dios, Jesucristo en el Nuevo Testamento trae la presencia, la protección y la guía de Dios. Él es la luz del mundo. Él alumbra y guía la vida de sus discípulos, de sus seguidores. Nos conviene, hermanos, seguir a Cristo, estar en Él, andar en Él. ¿Qué significa seguir a Cristo? Así como un soldado sigue las órdenes de su capitán, nosotros debemos seguir las órdenes de Cristo, nuestro capitán. Órdenes escritas en la Biblia. Como un esclavo sigue a su amo, debemos seguir a Cristo, nuestro Señor. Seguimos siendo esclavos, hermanos, de Cristo, pero por amor. Esa es la enorme diferencia. Seguimos a Cristo y somos sus esclavos, pero por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. De la misma manera que seguimos las sugerencias de un consejero de confianza, debemos seguir los mandamientos que nos da Jesús en la Biblia. Del mismo modo que obedecemos las leyes de nuestra nación, debemos obedecer las leyes del reino de Dios. Hebreos 10, del 19 al 23, por favor. Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, está hablando a la iglesia, a los hermanos, teniendo libertad, escuchen, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su cuerpo, el sacrificio que Él hizo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, después de ver esto, de analizar, de entender quién es Jesucristo, lo que hizo por nosotros, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia, hermanos, nos limpia, nos purifica de lo que oímos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. La Biblia es agua que nos limpia espiritualmente. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y la vida. Por Jesucristo tenemos el camino abierto hacia el Padre. Qué maravilloso es esto, hermanos. Este es el fundamento y los linderos antiguos, las enseñanzas de los apóstoles, y nos sirven para mantenernos firmes. Por eso es importante reconocer las sendas antiguas que constantemente nos dirigen a la protección de los límites linderos antiguos. Isaías 30, 21. Palabra de Dios para todos. Isaías 30, 21. Escuchen, hermanos, este versículo. Cuando te desvíes a la izquierda
o a la derecha? Oirás una voz detrás de ti diciéndote, por ahí es el camino, sigue por él. Hermanos, cuando yo estaba, Dios me dio la dirección de este versículo, hermanos, es la voz del Espíritu Santo, hermano. Cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndote, por ahí es el camino, sigue por él. Hermanos, Dios nos habla y nos guía. Nos dice por dónde debemos de ir, por dónde debemos de caminar, qué hacer y qué no hacer. Hermanos, Jesucristo es una luz, es una lámpara. La Biblia nos muestra el camino, qué es lo que debemos hacer para no equivocarnos. Esto significa que estarían dispuestos, ansiosos de oír la palabra de Dios desde cualquier lugar que pudieran escucharlo atentamente, incluso a una voz que pudiera venir de detrás de ellos. Esta palabra vendrá detrás de ti, de alguien a quien tú no verás, pero Él sí te ve. ¿Quién es esa voz, hermanos? ¿Quién es ese que nos guía? Es Dios mismo, hermano. No vemos, pero Él nos habla y me dice, no es por ahí, no hagas eso, no vayas allá, no practiques eso. Es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando y nos previene. Y cuando alguien esté a punto de desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda, la voz le habla a sus espaldas, le dirá, este es el camino, vayan en él. La voz del Espíritu Santo, hermanos. Qué importante, hermanos, es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Indispensable, hermanos. Pero no vamos a poder oír la voz o distinguir la voz del Espíritu Santo, hermanos, si no tenemos intimidad con Dios. Si andamos en la carne, hermanos, difícilmente vamos a poder escuchar la voz de Dios. Hermanos, así como Dios tuvo misericordia de su pueblo, también tiene misericordia de cada uno de nosotros. Cuando nos desviamos de su palabra, de su camino, cuando nos desviamos por caminos que sabemos que no son correctos, cuando hacemos negocios que sabemos que no están bien. Pero hermanos, cuando escuchemos la voz de Dios que nos está hablando en la Biblia, en su palabra, hermanos, obedezcamos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Obedezcamos lo que Dios nos dice. Hebreos 3, del 7 al 13. Hebreos 3, 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y bien, hermanos, viene la gracia, viene la prevención, viene la alerta. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La Biblia, hermanos, nos previene a no endurecer nuestro corazón. ¿Cómo? Rebelándonos contra Dios y su palabra, al punto de que ya no queremos volver a Él en busca de su perdón. El endurecimiento empieza cuando nos negamos a creer lo que está escrito en la Biblia. El pueblo de Israel endureció su corazón al no creerle a Dios, no creer su palabra y sus promesas. Nosotros, hermanos, debemos creerle a Dios, creerle a la palabra, animarnos los unos a los otros y no permitir que nuestro corazón se endurezca, hermanos. Es una palabra de prevención. Hermano, no endurezcamos nuestro corazón ante la palabra, ante la presencia de Dios. El mundo, hermanos, cada vez está más amenazante en contra del cristianismo. El enemigo está en contra de todo lo que hacemos y decimos. Quiere destruirnos. Siempre ha querido traspasar los caminos antiguos y destruir los fundamentos. Pero Dios, hermanos, nos ofrece esperanza. Es Dios, hermanos, nuestra esperanza. Podemos conocerlo a Él. Él es el camino. Debemos andar en Él. Tenemos que mantenernos firmes dentro de los linderos, de los fundamentos que están establecidos en la palabra de Dios y que son para nuestro bienestar y mucho más cuando vemos que nuestra sociedad cada vez más se corrompe y desvía de los caminos de Dios. Debemos cuidar, andar en los fundamentos y los caminos bíblicos que Dios nos ha dejado en la Biblia, para no caer en los caminos desviados de este mundo, hermanos. Hay esperanza, hay guía, hay dirección, hay pastoreo, hay guía del Espíritu Santo. Hermanos, aprovechemos esas gracias, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Oración, lectura de la Biblia, meditación, comunión. Hermano, esas son gracias que Dios ha regalado a la iglesia. Aprovechémoslas, hermanos. Dios dejó esas herramientas de gracia para que podamos vivir confiados y dependiendo de Dios. Él es nuestro fundamento. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por ser nuestra base, por ser nuestro fundamento, por ser la roca inconmovible. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Tú eres nuestro fundamento. Se puede desboronar, se puede caer a pedazos a nuestro alrededor, pero tú has prometido, Señor, estar todos los días con nosotros. Tu gracia, tu bendita y santa presencia en nuestra vida.
Señor, gracias porque tú eres la roca firme, la base sólida, el fundamento bíblico. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la oración. Gracias por la meditación, por la comunión. Gracias por los medios de gracia que tú has dado a tu iglesia. Señor, gracias. Ayúdanos a hacer uso de ellos. Ayúdanos a entender que son medios para intimar contigo, para estar ahí contigo en la búsqueda, obteniendo la fuerza necesaria para vencer las tentaciones que vienen a nuestra vida. Señor, enséñanos a depender de ti, a confiar en ti. Señor, danos la fuerza para orar, que nuestra carne no nos gane. Tu fortaleza para vencer las tentaciones. Es tu gracia, es tu fuerza en mis debilidades, en mis carencias, en mis insuficiencias. Tu gracia sobresale. Gracias, Señor, por tu bendita gracia derramada sobre nuestras vidas. Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.